Dos frágiles altos al fuego están en juego y ambos muestran señales de romperse. En Líbano, una tregua de 10 días se mantiene por un hilo. Las tropas siguen en su lugar. Hezbollah está imponiendo condiciones y se ha advertido a los civiles que se mantengan alejados. Mientras tanto, Irán ha reforzado su control sobre el estrecho de Hormuz, a pesar de la declaración del presidente Trump de que las conversaciones van bien. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Un avance o nuevos ataques? Jerusalem Init comienza ahora. Bienvenidos de nuevo a Jerusalem Initiator en JNS TV. Josh Hasten aquí, junto a Alex Treyman en Jerusalén. Alex, Israel y Líbano llegaron a un acuerdo de alto el fuego de 10 días. Esto después de conversaciones en Estados Unidos con Mark Rubio, secretario de Estado. Estuvieron Yichi Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, y Nada Kambade Muawed, la embajadora de Líbano en Estados Unidos. Estamos en el día 5 ahora mismo. ¿Cómo van las cosas con este alto al fuego de 10 días? Bueno, tenemos que separar estas dos cosas. La primera es un alto al fuego de 10 días. Las segundas son las negociaciones políticas que están ocurriendo ahora entre Israel y Líbano. Por supuesto, están relacionadas, pero cada una necesita ser analizada por separado. Sobre la primera tienes este alto al fuego de 10 días. El alto al fuego de 10 días está vinculado en gran medida al alto al fuego que tienes actualmente, este alto al fuego de 14 días con Estados Unidos e Irán. Irán está diciendo que quieren que el alto al fuego también incluya a Líbano. Irán espera que, si hay un fin a las hostilidades, puedan de alguna manera preservar su frente avanzado contra Israel, que es la organización terrorista Hezbollah que básicamente ha socavado al Líbano. Así que por un lado tienes este proceso de 10 días que el presidente ha garantizado, e incluso vimos informes de que tweets, publicaciones en Truth Social donde el presidente ha exigido que Israel deje de bombardear. Por supuesto, esas exigencias se hicieron después del anuncio del alto al fuego de 10 días, así que bueno, exigió algo a lo que Israel ya había accedido. Pero eso está pensado para darle espacio a Estados Unidos para negociar con Irán sin que la cuestión del Líbano sea una excusa, ¿verdad? Estados Unidos no quiere ninguna excusa en sus intentos de negociar con Irán. Por eso tienes este ir y venir en el Líbano. Ahora, por supuesto, los altos al fuego son políticamente delicados. Por otro lado, pueden tener valor militar. La gente, creo, muchas veces no reconoce exactamente cuánta munición han estado usando Estados Unidos e Israel en sus campañas militares contra Irán y contra el Líbano. El alto al fuego es una oportunidad para reabastecerse y hacerlo sin estar bajo fuego. Creo que las localidades del norte y el resto de Israel agradecen un periodo de tranquilidad después de un periodo prolongado, alrededor de 6 semanas de bombardeo constante. Todavía existe una fuerte probabilidad de que esta guerra en Irán pueda continuar. Existe una fuerte probabilidad de que el alto al fuego en Líbano se rompa, aunque yo diría que esta negociación política que está teniendo lugar en Washington sí te da un indicio que el primer ministro Netanyahu está buscando una salida al conflicto con Líbano en lugar de una operación terrestre masiva. Quiero regresar a los comentarios del presidente Trump exigiendo que Israel mantenga el alto al fuego y no ataque a Líbano en unos minutos. Pero primero, el primer ministro Netanyahu insiste en que las tropas israelíes permanecerán en tierra en Líbano. Tienen una zona de seguridad allí de aproximadamente 10 kilómetros. El primer ministro Netanyahu también dijo que Hezbollah debe ser desarmado. Vamos a ver este clip. Tenemos la oportunidad de hacer un acuerdo de paz histórico con Líbano. El presidente Trump tiene la intención de invitarme a mí y al presidente de Líbano para intentar avanzar en este acuerdo. Esta oportunidad existe porque desde la Guerra del Resurgimiento hemos cambiado fundamentalmente el equilibrio de poder en Líbano. Respondí a ese llamado y acepté una pausa, o más bien un alto al fuego temporal de 10 días, para intentar avanzar en el acuerdo que comenzamos a discutir con la reunión de los embajadores en Washington. Nos quedamos en Líbano en una franja de seguridad reforzada. No son los 5 puntos que había antes de la llegada de las ciudades. Es una franja de seguridad que comienza en el mar y continúa hasta Radov y las entradas del Hermón, hasta la frontera con Siria. Una franja de seguridad de 10 kilómetros de ancho, que es mucho más fuerte, mucho más intensa, mucho más continua y mucho más sólida de lo que teníamos antes. Alex, de nuevo, el primer ministro Netanyahu dice que el silencio a cambio de silencio ya no es el paradigma. Eso ya no es realmente el caso. Las tropas israelíes siguen en el terreno en Líbano.
Correcto. Si piensas en cuáles eran los objetivos de Israel en sus operaciones con Líbano, escuchaste mucho hablar tanto de los militares, de los líderes en el norte, como de otros líderes políticos, diciendo que el objetivo de Israel debería ser tomar toda la tierra entre la frontera israelí y el río Latani. Bueno, Israel ya hizo eso, han tomado toda la tierra. Aún más que eso, han demolido la mayoría de las casas entre la frontera israelí y el río Latani, creando una enorme zona de amortiguamiento. Estamos hablando de, en algunos casos, 10 kilómetros, en otros casos, incluso mucho más que eso, casi creando una nueva frontera entre Israel y Líbano. Israel busca mantener esa zona que básicamente han arrasado como una zona de amortiguamiento extendida. La última vez que Israel acordó este alto el fuego, en noviembre de 2024 con Líbano, acordaron mantener 5 puntos estratégicos en el sur de Líbano para evitar el rearme de Hezbolá en el sur de Líbano. Ahora, ¿qué vimos? Tenían estos 5 puntos estratégicos, pero hubo movimiento de armas y otros equipos de operativos de Hezbolá de regreso hacia el sur de Líbano. Lo que Netanyahu ha hecho aquí es decir, no, esa no es la situación. La situación es que las fuerzas de defensa de Israel controlan todo el territorio detrás de lo que él llamó una línea amarilla. Y esa es una terminología similar a la que tienes en Gaza, donde la línea de demarcación entre el área que controla Hamás, el 47% de Gaza que controla Hamás, y el 53% de Gaza que controla Israel, está demarcada por una línea amarilla. Así que ahora tienes otra línea amarilla en el sur del Líbano y eso es una fuerte indicación de que Israel no va a abandonar esa zona a corto plazo. E Israel no está hablando de abandonar esa zona a corto plazo. Así que ahora tienen ese territorio. Y mira lo que Hezbollah ha hecho. Se han movido al norte, han tenido que moverse al norte porque sabían que el objetivo de Israel era llegar hasta el río Litani. Y en muchos casos están incrustados en ciudades como Beersheba, en pueblos como Beersheba y en ciudades como Beirut. Y creo que no es probable que Israel simplemente vaya a recorrer todo Beirut e intente encontrar a Hezbollah. En este entorno urbano muy densamente poblado, en lo que se supone que es un país soberano. Alex, quiero volver a esos comentarios del presidente Trump. Los recibimos justo antes de Shabbat, el viernes, aquí en Israel, diciendo que a Israel se le prohibió bombardear posiciones de Hezbollah en Líbano. También hubo informes en redes sociales, no verificados, de que él como que se retractó un poco diciendo que no, que si Hezbollah atacaba, Israel sí podría. De hecho, no puedo verificar eso. Pero ¿qué opinas de esto públicamente? El presidente de los Estados Unidos diciendo en su cuenta de Truth Social, Israel, tienes prohibido atacar a Hezbollah. Bueno, primero que nada, de nuevo, estos comentarios se hicieron después de que se anunció un acuerdo de alto al fuego entre Líbano e Israel. Así que no es que Trump esté diciendo en medio de una campaña de bombardeos que Israel debe detenerse de repente. Ya no se les permite bombardear. Israel ya aceptó un alto al fuego y luego el presidente Trump está fanfarroneando. Y creo que lo que está haciendo es demostrarle a los iraníes que puede contener a Israel, ¿verdad? Y creo que para Israel no es una mala posición. Es una posición de deténganme, estoy listo para actuar. Así que Trump está diciendo, no, los estoy deteniendo, pero solo los está deteniendo por 10 días, ¿verdad? Hay un alto al fuego por 10 días. Ahora, creo que hay una gran probabilidad de que este alto al fuego con Líbano se extienda. Pero en cuanto a lo que ha dicho Trump y el compromiso de Israel, solo estamos hablando de un periodo de 10 días. Ahora, Israel también ha dicho que se reserva el derecho de atacar si ve movimientos terroristas o si hay una amenaza inminente. Y también hemos visto a funcionarios estadounidenses contradecir un poco al presidente Trump, diciendo que sí, de hecho, los términos del alto al fuego son esos. Si Hezbollah está tomando acciones que Israel considera que violan su seguridad o defensa, atacará en esos casos. Pero lo que Israel no hará es lanzar una campaña aérea ofensiva masiva como la que vimos justo antes del alto al fuego, cuando Israel atacó más de 170 objetivos en 10 minutos, que fue la campaña aérea más grande en un periodo tan corto que creo que Israel haya lanzado jamás. Así que Trump básicamente está diciendo que Israel ya no puede hacer eso. Si Hezbollah empieza a moverse hacia la frontera, puedes estar 100% seguro de que Israel atacará para proteger sus intereses de seguridad. Así que tenemos este alto al fuego, Alex. Dicho esto, el jefe de uno de los municipios en la frontera norte dijo que esto no debería suceder. Él lo llamó una sentencia de muerte a la espera de la próxima masacre. Eso fue lo que dijo.
De hecho, 2 soldados israelíes fueron asesinados. Uno fue anunciado hace unos minutos y otro durante el fin de semana. Suboficial Barak Kalfon, de 40 años, soldado de la Brigada de Paracaidistas. Así que hay un alto al fuego. Aún así, 2 soldados. Dijeron que 2 soldados murieron durante el fin de semana, probablemente al pasar sobre una mina que fue colocada para el alto al fuego. Así que eso es algo que necesitamos verificar. Y creo que eso es parte de lo que se está considerando aquí. Por un lado, como mencionaste, hay líderes en el norte cuyas ciudades han sido absolutamente bombardeadas y ya no quieren que Hezbollah exista. Ahora, lo que el primer ministro Netanyahu ha hecho es que ha expuesto el argumento de que antes de esta guerra, Hezbollah tenía algo así como 150,000 cohetes y misiles que podrían haber golpeado a todo el Estado de Israel. Y según las estimaciones israelíes, han sido reducidos en aproximadamente un 90%, han sido retirados de la frontera israelí donde literalmente estaban amenazados. Potencialmente para cruzar la frontera con los terroristas de Radwan y realizar un ataque al estilo del 7 de octubre en estas comunidades del norte, ahora ya no existen en ningún lugar cerca de la frontera entre Líbano e Israel, y estas aldeas locales que estaban en el sur del Líbano, las fuerzas de defensa de Israel estaban entrando en estas casas y descubrían que básicamente cada casa estaba siendo utilizada como almacén para rifles de asalto, para RPGs, para misiles antitanque, y por eso Israel ha demolido esas casas. Así que ya no existe la amenaza de que haya misiles antitanque, RPGs, ataques directos justo a estos pueblos desde cerca de la frontera. Israel en este momento no va a entrar a Beirut y empezar a ir de puerta en puerta. Es una situación diferente a la que tienes en la Franja de Gaza. En Gaza, la totalidad de la franja está controlada por Hamas, una organización terrorista. En Líbano, se supone que Líbano es un país soberano. Ahora, esa soberanía ha sido violada, subordinada a Hezbollah. Hezbollah es parte de la estructura de gobierno, pero no son la totalidad de la estructura de gobierno. El presidente de Líbano no es miembro de Hezbollah. El primer ministro de Líbano no está vinculado a Hezbollah. De hecho, Líbano es un país en el que casi se divide en un tercio, cristianos, sunitas y chiitas. Ahora los chiitas apoyan a Hezbollah. Los sunitas no apoyan a Hezbollah y los cristianos no apoyan. Probablemente no apoyan ni a los sunitas ni a los chiitas dentro de Líbano. Entonces tienes este país que quiere sacar a Hezbollah. El país desesperadamente quiere sacar a Hezbollah de la política. No quieren que Hezbollah sea una fuerza militar dentro de Líbano porque ¿qué provoca eso? Eso amenaza la seguridad de su país porque si atacan a Israel, Israel va a aplastar a Líbano. Y entonces ahora también tienes esta cuestión sobre las conversaciones de alto el fuego en las que Israel está declarando un alto el fuego con Líbano, pero Líbano como entidad no está atacando a Israel. Es Hezbollah como entidad la que está atacando a Israel y Hezbollah como entidad no es una parte del alto el fuego. Así que, Alex, esa es realmente la pregunta. Sabes, durante los últimos 20 años, el gobierno libanés ha fallado o ha decidido que no quiere desarmar a Hezbollah. ¿Crees que en este nuevo escenario, con Israel hablando directamente con Líbano, de nuevo, el alto el fuego no significa que vaya a ser permanente, pero ¿crees que el gobierno libanés ha cambiado de postura? ¿Realmente tomarán las acciones necesarias contra Hezbollah después de 20 años? Hablo del final de la Segunda Guerra del Líbano. Se suponía que ya debían haber tratado con Hezbollah, pero no lo han hecho. Bueno, es obvio que el gobierno libanés no tiene la capacidad de eliminar a Hezbollah, ¿verdad? Ellos quieren ser el único ejército. Ellos quieren dejar de tener que lidiar con Hezbollah siendo más fuerte que el ejército, pero no tienen la capacidad para hacerlo. Ahora, hemos escuchado las declaraciones del presidente Ayun, quien habla sobre el hecho de que Israel está violando su soberanía con sus ataques allá. Pero en realidad, lo que Israel está haciendo es un favor enorme al Líbano al debilitar a Hezbollah, al crear las condiciones para que el gobierno libanés incluso pueda entrar en negociaciones con Israel. En última instancia, Israel le está haciendo un favor enorme al Líbano y le está dando a los cristianos que solían controlar el Líbano, como muchas otras partes del Medio Oriente, estaba controlado por cristianos. La oportunidad de, en cierto modo, recuperar su país y ponerlo en el camino correcto. Pero sí creo que hay una oportunidad histórica aquí para algún tipo de paz, y este sería el tercer acuerdo de paz formalizado con un país en la frontera de Israel.
Israel tiene un acuerdo con Jordania firmado en 1993 o 94. Tienen el acuerdo que se firmó con Egipto en, creo, el 79. Sí, Y ahora estamos viendo la posibilidad de un acuerdo con Líbano y también existe la posibilidad de un acuerdo con Siria. Así que podrías tener una situación en la que Israel realmente tenga acuerdos con sus 4 vecinos. De hecho, Israel realmente tiene un acuerdo con la autoridad palestina, que es el acuerdo de Oslo. Así que todas estas personas que sugieren que Israel es un país belicista, en realidad Israel está buscando la paz, pero lo está haciendo debilitando a las organizaciones terroristas que amenazan esa paz. de hecho, en los últimos días, Alex, he visto en línea a cristianos de Líbano y de otros lugares agradeciendo a Israel por lanzar ataques en ese país contra Hezbollah. Así como vimos a muchos iraníes acudir a las redes sociales y salir a protestar a favor de Israel. Así que supongo que ahora estamos viendo eso también en Líbano. Y ahora están ocurriendo estas conversaciones entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yehiel Leiter, así como el embajador de Líbano en Estados Unidos. Y Leiter ha dicho que cree que podría tomar de 2 a 3 meses llegar a un acuerdo formalizado, que incluiría el reconocimiento de fronteras y otros temas. Él piensa que básicamente Líbano e Israel ya tienen una estructura básica sobre lo que deben discutir. Y obviamente los detalles todavía tienen que resolverse. Así que creo que eso da una fuerte probabilidad de que el primer ministro Netanyahu vaya a buscar una paz a largo plazo con Líbano e intente cerrar este capítulo de la guerra. Pero la doctrina militar de Israel no es la misma que antes del 7 de octubre. Israel no va a salir corriendo con la cola entre las piernas como lo hizo en el pasado cuando se retiró del Líbano en los años 80, así como cuando se retiró del Líbano en 2006. Creo que Israel va a mantener una presencia de seguridad muy fuerte en el sur del Líbano, probablemente por mucho tiempo. Pero aún podría existir la oportunidad de un acuerdo de gran magnitud, lo cual sería una victoria para el primer ministro Netanyahu y para el presidente Trump. Y creo que a largo plazo también para el Líbano. Alex, ese alto, el fuego con el Líbano, está programado para expirar, creo, este jueves, pero un día antes, este miércoles, es el final del periodo de 2 semanas en el que Israel, Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego. En las últimas 24 o 48 horas, Irán decidió que iba a cerrar una vez más el estrecho de Hormuz. De hecho, escuché un audio de Irán supuestamente atacando varios barcos de la India, creo, que intentaban pasar por el estrecho de Hormuz. A principios de la semana, Estados Unidos dijo que iba a bloquear todo el tráfico marítimo que saliera de Irán, así que hay cierta tensión ahí. Quiero llegar a este clip del presidente Trump diciendo que Teherán se quiso pasar de listo el fin de semana al bloquear el estrecho de Hormuz. Se pasaron un poco de listos como lo han hecho durante 47 años, querían cerrar el estrecho otra vez, ya sabes, como lo han hecho durante años, no pueden chantajearnos. Han salido impunes durante 47 años, ya no se van a salir con la suya. Bien, ahí tienen al presidente Trump diciendo de manera muy suave y moderada que Irán se está pasando un poco de listo. Se supone que el alto al fuego expira el miércoles. El presidente ha cambiado de opinión varias veces. Hablaremos de eso, mensajes contradictorios en los últimos días. Por un lado, dice que las conversaciones van bien con los iraníes. Por otro lado, diciendo, como el presidente Trump ha hecho antes, que podríamos volver a la guerra. Así están las cosas en este momento, empezando con Irán bloqueando el estrecho durante el fin de semana. Bueno, vamos a desglosar esto. Primero que nada, ves la constante maniobra de distracción por parte de Trump y los medios, siempre con la intención de mantener a todos desconcertados, principalmente a los medios. Él mantiene a los medios pendientes de cada palabra que dice. Y eso es lo que lo mantiene como la figura más influyente del mundo hoy en día. Sabes, por un lado diciendo, ya sabes, hace 2 semanas voy a bombardearlos sin piedad y los voy a regresar a la edad de piedra. Y luego, por otro lado, hoy diciendo, ya sabes, que se están pasando de listos al bloquear el estrecho de Hormuz. Ahora, cuando Irán bloqueó el estrecho de Hormuz, la gente que no apoya la guerra salió a decir que el presidente Trump no se dio cuenta de que iban a bloquear el estrecho de Hormuz. Los iraníes han superado al presidente de los Estados Unidos aquí. Ahora, eso es una locura porque cualquier experto que analice lo que podría pasar si hubiera una guerra entre Estados Unidos e Irán te diría que lo primero es que Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz. Ahora, el presidente dice, está bien,
¿Quieres bloquear el estrecho de Hormuz? Pues yo voy a imponer un cerco naval al estrecho de Hormuz. Y lo que eso hace es que impide que los barcos iraníes tomen petróleo dentro de Irán y lo exporten a los miembros del eje de Irán, China, Rusia, otros, a donde quieran enviar el petróleo. Así que Trump ahora está prohibiendo cualquier exportación y cualquier importación, así que está imponiendo un contrabloqueo. Y luego ves a personas diciendo, oh, Trump ahora ha superado a los iraníes. Estos son escenarios que ya se han evaluado. Obviamente, las dos cosas que el presidente Trump ha dicho que deben suceder ahora mismo. Bueno, digamos que son tres cosas. La número uno es el compromiso de no buscar armas nucleares. La número dos es el uranio que ya ha sido enriquecido dentro de Irán al que Estados Unidos quiere tener acceso. Eso no tiene que ser por la fuerza. Eso se puede hacer con delicadeza, digamos. Tiene que hacerse con cuidado y sensibilidad. Este es material radiactivo y hay muchas dificultades. Equipo que necesita entrar ahí para desmantelar este uranio enriquecido. Tiene que ser congelado, derretido, extraído, destruido ahí. Hay diferentes maneras de hacerlo. Y la tercera, por supuesto, es la apertura del estrecho de Hormuz. Creo que si no ves avances en la apertura del estrecho de Hormuz y una disposición de Irán a abandonar su programa nuclear y misiles balísticos, podrías ver un regreso a los combates aquí. Ahora, también hay otros que están diciendo eso y recordamos este barco indio que fue atacado. Según las grabaciones dijeron, oye, nos dijiste que podíamos pasar y ahora nos estás disparando. No habríamos pasado si no nos hubieras dicho eso. Solo retrocede, volveremos lo que quieras, pero tú nos dijiste que pasáramos y ahora nos estás disparando. Y entonces hay algunas personas que dicen que quienes están haciendo las negociaciones en realidad no tienen control sobre los estrechos. Y esto fue una de las cosas que pensé y dije la semana pasada que esa es una de las razones por las que realmente acuerdas un alto el fuego en esta etapa, para ver si las personas con las que estás hablando realmente tienen el control. Entonces hay indicios aquí de que lo que queda de la Guardia Revolucionaria Islámica está muy fracturado. Y eso en realidad es una buena señal. Si quieres avanzar hacia un cambio de régimen en Irán, lo que quieres ver es que no exista un mecanismo de control consolidado. Si ves que tienes diferentes facciones operando por su cuenta, bueno, eso indica menos estabilidad, menos control y puede dar más oportunidades para realmente desmantelar lo que queda del régimen. Quiero volver al tema del uranio enriquecido. El presidente dijo que tal vez Estados Unidos junto con Irán podrían ir juntos bajo esas montañas que Estados Unidos atacó. Y ya sabes, aparentemente hay uranio enriquecido tan profundo bajo esas montañas. El presidente dijo que tal vez junto con Irán, las dos naciones irán y encontrarán ese uranio enriquecido y luego Estados Unidos lo sacaría. Vamos a ver este clip. Alguien dijo, ¿cómo vamos a conseguir el polvo nuclear? Lo vamos a conseguir entrando con Irán y muchos escoltas. Lo vamos a hacer juntos con Irán. Lo vamos a traer de regreso a Estados Unidos. Entonces, ¿crees que ese es un escenario posible? ¿Te imaginas al ejército estadounidense y al ejército iraní juntos después de todo lo que ha pasado, entrando juntos y sacando el uranio? Si se llega a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, creo que esta sería una de las exigencias. Y obviamente a Estados Unidos le gustaría entrar pacíficamente y retirar el uranio en lugar de entrar por la fuerza para retirarlo. Así que, ya sabes, esto solo indica que todavía hay muchos pasos que deben darse aquí antes de que toda esta situación se resuelva sin doble sentido. Y eso incluye abrir el paso por los estrechos. Eso incluye retirar el uranio. Y para Israel lo que les gustaría ver, obviamente, es el desmantelamiento completo del régimen. Ahora, Estados Unidos nunca ha dicho que ese fuera su objetivo. Por supuesto, aprobaron que Israel atacara al líder supremo Ali Khamenei y a varios otros miembros de la estructura iraní, incluyendo a Ali Larijani, jefes de la Guardia Revolucionaria y otros más. Así que parece que aprueban el objetivo israelí de un cambio de régimen, pero no lo hicieron su objetivo. Y quizá para Estados Unidos eso fue inteligente, porque entonces, ya sabes, si fallas en el objetivo de cambio de régimen, puedes decir, bueno, ese no era nuestro objetivo, ese era el objetivo de Israel.
Escuchaste al jefe del Mossad, David Barney, decir que Israel sí tiene planes para desestabilizar aún más el régimen. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haces eso? Y lo que hemos visto de nuevo es que no puedes derrotar ametralladoras en el terreno con F-35. Vimos en algunas ocasiones drones israelíes atacando puestos de control sitiados. Estas son armas mucho más pequeñas. Así que tal vez Israel tenga algunos planes para que, si en el futuro el pueblo iraní comienza a protestar de nuevo, puedan enviar algunos drones y atacar estos puestos de control sitiados. También recordamos que el presidente hizo una especie de declaración críptica sobre intentar introducir armas en Irán, pero que no lo lograron porque las personas que no mencionó quiénes eran, pero que muy probablemente eran los kurdos iraquíes, no pasaron esas armas al interior. Así que puede que estén intentando generar desconfianza y fomentar disturbios dentro de Irán, armando a miembros de la oposición. Esa sería la única manera de lograr que este régimen colapse. Así que, ya sabes, la historia definitivamente no ha terminado, pero creo que sí se ve que el presidente de los Estados Unidos está buscando maneras de salir de la parte militar del conflicto. Ahora, por supuesto, de lo que acabamos de hablar en cuanto a lo que Irán está haciendo con estos barcos y lo que dice el presidente Trump es que Irán se está pasando de listo. Eso podría llevar a otra ronda de enfrentamientos. Así que sí creo que hay cierta probabilidad, una posibilidad fuerte de que haya otra ronda de enfrentamientos. Y no sé cómo podría ser esa ronda, si eso significa que Estados Unidos tome la isla de Kark en lo profundo del Golfo Pérsico o que haya otros ataques solo para demostrar una vez más que Estados Unidos va en serio. Recuerda, Estados Unidos tiene una postura militar muy fuerte en Medio Oriente. El USS Gerald Ford, que fue retirado de servicio después de un incendio en la lavandería que ocurrió en el barco y tuvo que ser reparado, ahora está regresando a la región. Así que vas a tener 3 grupos de portaaviones USS en la región, tal vez hasta 10,000 o más infantes de marina como vimos. Así que Estados Unidos sigue listo para atacar. Podrías ver otra ronda, pero sí creo que nos estamos acercando a una estrategia de desescalada. Puede que tengas que escalar una vez más antes de que finalmente puedas desescalar. Así que, Alex, como dijiste, parte de la distracción del presidente Trump, quiero que la gente pueda ver eso por sí misma. Primero, aquí tienes un clip del presidente Trump diciendo que las bombas podrían empezar a caer de nuevo. Vamos a ver ese clip. Si no tienes un acuerdo para el miércoles, cuando termine el alto al fuego, ¿vas a extender el alto al fuego o vas a empezar a atacar de nuevo? Tal vez no lo extienda, pero el bloqueo va a permanecer. Pero tal vez no lo extienda, así que tienes un bloqueo y desafortunadamente tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo. Así que tienes ese clip del presidente Trump. Y vamos ahora mismo a los comentarios que hizo a principios de la semana, hablando sobre cómo Irán quiere llegar a un acuerdo con muchísima urgencia. Puedo decirte que hemos recibido llamadas de la otra parte. Quieren llegar a un acuerdo desesperadamente. Dijiste que era sobre lo nuclear. Era sobre lo nuclear, muy parecido. Sí, muy bien, supongo que estás escuchando. Es sobre el hecho de que nunca tendrán un arma nuclear. Irán, anótalo. Irán no tendrá un arma nuclear. Creo que estarán de acuerdo. Estoy casi seguro de eso. De hecho, estoy seguro de eso. Si no están de acuerdo, no hay trato. Nunca habrá un trato. Así que, Alex, ahí tienes al presidente Trump diciendo recientemente que las bombas podrían empezar a caer de nuevo. Pero a principios de la semana tenías al presidente Trump hablando sobre una posible extensión del alto al fuego. Quizás, tal vez ni siquiera sea necesario, ya que la guerra podría terminar por completo. Bueno, solo recuerda que tenemos 2 casos recientes del presidente entrando en negociaciones con Irán. El primero terminó con Israel atacando en junio. Esa fue la guerra de 12 días, la Operación León Ascendente, que fue seguida y concluida por la Operación Martillo de Medianoche de Estados Unidos y el bombardeo del reactor nuclear de Ford, así como de Natanz. Hubo esta negociación hace unas 7 semanas, donde el presidente dijo que los iraníes tenían 10 días para llegar a un acuerdo y no llegaron a un acuerdo. Y luego Estados Unidos lanza la Operación Furia Épica. Ahora el presidente está diciendo que los iraníes tienen 14 días. Vimos cómo J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, fue a Pakistán a negociar. Regresó decepcionado. Así que creo que hay una gran probabilidad de que el presidente no vaya a extender el alto al fuego, a menos que tenga una buena razón, a menos que sienta que solo hacen falta unos días más, lo que sea, para llegar a un acuerdo. Creo que hay una gran probabilidad de que el presidente tenga que demostrar que está dispuesto a reiniciar los combates.
Ahora, creo que por muchas razones diferentes, como mencionamos, el presidente quisiera salir de la parte militar de este conflicto. Creo que desde el principio él estaba pensando en quizá unas 4 a 6 semanas, una campaña aérea dentro de Irán. Eso no quiere decir que la campaña estuviera limitada en tiempo. Hay objetivos, y si los objetivos se logran un poco antes, entonces termina antes. Si los objetivos tardan un poco más, puede durar más tiempo. Al mismo tiempo, aquí, si Irán no quiere tomar en serio al presidente, la única manera que el primer ministro Netanyahu ha encontrado para negociar es bajo fuego. Así que quizás este concepto de hacer una pausa para llegar a un acuerdo no sea realmente la metodología correcta. La única manera en que realmente puedes lograr que la gente haga lo que quieres es bajo fuego. Así que cuando él dice que Irán realmente quiere un acuerdo, sí realmente querían un acuerdo cuando estaban siendo golpeados. En el momento en que te detienes, en realidad le estás dando a los iraníes mucho más poder de negociación porque apuestan a que no quieres volver a pelear. Alex, hablemos un poco sobre la relación entre Estados Unidos e Israel. Sabes, tú y yo hemos recalcado durante todo este periodo, durante la guerra, que no hay diferencias entre los dos países. El presidente Trump colmó de elogios al Estado de Israel durante el fin de semana, diciendo que Israel es valiente, audaz y leal. También tuviste al Comando Central de Estados Unidos diciendo que no ha habido mejor compañero que Israel en esta lucha. Vamos a ver ese clip. Y no han habido mejor aliado que Israel. Juntas, las 4 mejores fuerzas aéreas del mundo, la Fuerza Aérea de Israel, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y las Fuerzas Aéreas de la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, cumplieron y superaron nuestros propios objetivos militares una y otra vez. 2 veces en las últimas 2 semanas me he reunido con el jefe de defensa de Israel para asegurarme de que sigamos estando estrechamente alineados. Y así es. Alex, ahí tienes un fuerte elogio de los más altos niveles del gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacia el Estado de Israel. Bueno, Brad Cooper, quien dirige CENTCOM, el general que dirige CENTCOM, es simplemente un aliado tremendo del Estado de Israel. Ha sido increíble. Su predecesor, Carrilla, también fue increíble. Y es el CENTCOM el que realmente aprecia más el valor que Israel aporta a Estados Unidos, porque son ellos quienes procesan la inteligencia que Israel está proporcionando. Mira lo que está pasando en Europa en este momento. El presidente una y otra vez ha estado demostrando lo molesto que está con los europeos. Ni siquiera permiten que Estados Unidos use las bases aéreas por las que paga en el territorio de países como España y otros lugares. Viste que el Reino Unido dudó antes de permitir a Estados Unidos la utilización de Diego García y otras bases aéreas. Y ves que Israel realmente respalda sus palabras con acciones. Brad Cooper lo reconoce. Creo que el presidente de los Estados Unidos realmente reconoce que, le guste o no a la gente, Israel ha demostrado ser un aliado tremendo de los Estados Unidos de América. Y recuerdo que esto es algo que el ex embajador israelí en los Estados Unidos, Ron Dermer, dijo una y otra vez. Él dijo, aunque la gente lo crea o no, que Israel en la próxima década, y él ya lo decía hace años, que Israel será el mejor aliado que Estados Unidos tenga. Y también quiero analizar la ayuda militar y hablaremos de eso en un momento. Pero ya sabes, la gente se queja de la ayuda militar que Estados Unidos le ha dado a Israel a lo largo de los años. Y solo mira lo que Israel ha logrado hacer con esa ayuda. Estados Unidos regala miles de millones de dólares a otros países que no mejoran su posición económica y estratégica con esos fondos. Aquí Israel sí han recibido dinero de Estados Unidos como asistencia militar, pero ¿qué han hecho? Se han convertido en una potencia del primer mundo. Y cuando Estados Unidos dice, vamos a la guerra, hagamos algo, Israel está ahí hombro con hombro. Y como puedes ver, el presidente está felicitando a Israel por su disposición a arriesgar a sus propios pilotos, a arriesgar su propio equipo y a hacer lo que sea necesario. Esto no deja que solo Estados Unidos haga el trabajo sucio. Israel se arremanga. Brad Cooper ha sido un aliado tremendo para el Estado de Israel. Él también lo reconoce. Hablemos de esa ayuda, específicamente de armas para Israel. El Senado de los Estados Unidos rechazó esta semana una propuesta para bloquear la venta de armas pesadas a Israel. Mucha gente dice que la noticia más importante aquí, aunque fue bloqueada, es que un récord de 40 senadores demócratas apoyaron detener la venta de armas a Israel.
Estamos hablando de topadoras blindadas, bombas pesadas y cosas por el estilo. ¿Qué opinas del hecho de que ahora hay 40 senadores demócratas diciendo que quieren detener cierta ayuda a Israel? Bueno, esto no es ayuda a Israel. No estamos hablando de ayuda militar a Israel. Estamos hablando de ventas de armas. Así que eso es algo muy diferente, ¿verdad? Probablemente hay un debate legítimo en este momento, especialmente después de que Israel demostró lo poderoso que es. Podrías decir, está bien, Israel no necesita ayuda militar. No necesitan 3.800 millones de dólares que vayan de las arcas de Estados Unidos a Israel. Ahora, por cierto, esos 800 millones de los 3.800 millones de dólares se gastan en Estados Unidos en equipo estadounidense. Equipo, un punto muy importante. Así que esto es un subsidio directo para las empresas de defensa estadounidenses. Pero incluso si quieres decir que Israel no necesita ese subsidio, Israel debería estar comprándole a Estados Unidos. Está bien que Israel use su propio dinero y compre armas a Estados Unidos. Aquí tienes a 40 senadores demócratas. Y recuerda que el Partido Demócrata, ellos fueron durante muchos años el partido pro-Israel. La gente, los judíos estadounidenses, muchos de ellos eran liberales y consideraban que los demócratas eran los grandes partidarios de Israel. Siempre pensaron que los republicanos nunca serían partidarios leales de Israel. Y cómo ha cambiado la situación, aunque ahora incluso estamos viendo que algo de esto está volviendo atrás. Pero 40 de estos senadores dicen que ni siquiera deberíamos vender equipo militar a Israel. Y cuando hablas de qué equipo militar, ahora parte de eso son bombas pesadas. Bien, estamos hablando de 12,000 bombas pesadas que pesan 450 kilogramos, pero también estás hablando de la venta de topadoras D9. Dices que las topadoras se usaron en Gaza para arrasar casas, así que no vamos a vender. No vamos a permitir que Israel compre topadoras a Estados Unidos. Bien, eso da miedo. Y lo que estás viendo es que vimos a Jake Sullivan. No sé si tenemos el clip de eso, diciendo que él pensaba que esos 40 senadores demócratas tomaron la decisión correcta. De hecho, le he dicho a varios miembros que estaban pensando en los votos sobre estas resoluciones, que la situación tal como está hoy, después del rompimiento del alto al fuego en marzo, significa que un voto para suspender el envío de armas a Israel es una posición totalmente creíble. Esa es una posición que yo apoyaría. Este es el argumento recurrente entre los demócratas ahora que Netanyahu arrastró al presidente Trump a la guerra. Así que si no apoyas que el presidente Trump sea arrastrado a la guerra, entonces no deberías apoyar que el país que arrastró a Estados Unidos a la guerra tenga armas ofensivas. Ni siquiera las topadoras, no deberías apoyar eso. Así que creo que esa es una situación muy aterradora. Y es una prueba, una vez más, de que Israel necesita primero abastecerse tanto como pueda. Es una gran suerte para Israel. Creo que fueron 63 senadores los que votaron para permitir la venta. Como que bloquearon esta propuesta o vetaron esta propuesta, anularon esta propuesta para bloquear la venta de armas a Israel. Hay 40 senadores en contra de las ventas. 7 senadores, incluyendo a John Fetterman, votaron a favor de continuar las ventas de armas a Israel. Y luego fueron, creo, algo así como 63 republicanos. Esa es a la cuenta correcta. Suena bien. Eso, ya sabes que decía que se podían realizar estas ventas de armas a Israel. Entonces, Israel lo que necesita hacer en este periodo en el que el Senado, el Congreso y la Administración todavía están con Israel, estamos hablando de un periodo de 2 años y medio. Abastécete tanto como puedas, llena los depósitos, las reservas para la próxima guerra porque en algún momento los vas a necesitar. Y al mismo tiempo, desarrolla las capacidades lo más rápido que puedas para armamento, incluso para defensa antimisiles, incluso para topadoras. Tienes que averiguar cómo conseguir este equipo de otros países, ya sea de la India, África, de donde sea que puedas conseguirlo. Porque no puedes contar con Estados Unidos a largo plazo, no solo para dar ayuda militar a Israel, sino incluso para potencialmente venderle armas a Israel. Alex, solo quiero centrarme en estos 40 senadores demócratas. Yo diría que estos senadores literalmente están poniendo vidas en peligro, específicamente las de los soldados de las fuerzas de defensa de Israel israelíes. Básicamente están diciendo que ni siquiera les vamos a dar topadoras para que lleven a cabo la demolición necesaria de los edificios en Gaza, que son bastiones terroristas. Y básicamente están diciendo que prefieren que pongas en peligro a tus propios soldados. Y eso es completamente inaceptable que hayamos llegado a este punto. Creo que también están poniendo en peligro a Estados Unidos.
Porque si el presidente de los Estados Unidos, Brad Cooper, Pete Hegseth y otros están diciendo que Israel es el mejor aliado que Estados Unidos podría tener, bueno, eso incluye el intercambio de inteligencia. Eso incluye estar hombro a hombro, volar junto a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Si Estados Unidos va a darle la espalda a Israel y decir, oye, ni siquiera queremos venderte en el mercado abierto, si Israel está diciendo que está dispuesto a comprar y a ser un gran cliente, bueno, eso va a destrozar la alianza. Y creo que estos senadores demócratas saben que ese es el propósito, destrozar la alianza estadounidense con Israel. Y al final, si eres de los que ponen a Estados Unidos primero, quieres tener aliados. Europa ya no está demostrando ser aliada de Estados Unidos. Lo estamos viendo. Hablaremos de eso en un minuto. Sí, deberíamos hablar de eso, sí. Pero ya sabes, América primero no significa América sola. Y si la gente piensa que América sola es América primero, bueno, Estados Unidos podría quedarse muy solo en el mundo. Entonces aquí estás hablando de Italia y la cancelación de un memorando de entendimiento firmado en 2003 con Israel. El memorando establecía un marco para la cooperación en la industria de defensa y la política de adquisiciones, importación, exportación y tránsito de equipo militar de defensa. Entonces Italia, liderado aquí por la primera ministra Giorgia Meloni, dice que no van a renovar este memorando de entendimiento con el Estado de Israel, como era de esperarse. Ahí lo tienes. Bueno, hay preguntas sobre lo que esto realmente significa en la práctica. Quiero decir, la declaración es muy audaz y obtiene los titulares que pretende conseguir. Lo que dijo Meloni no es que ella haya dicho que estaba cancelando un acuerdo de armas entre los dos países. Ella dijo que lo que estaba haciendo era suspender una cláusula en el contrato, la cual provocaría una renovación automática del memorando de entendimiento. Ahora, hay diferentes informes que indican que esto se renovó automáticamente justo antes. Ella dijo eso, lo que significa que el memorando de entendimiento fue renovado. Y dentro de 5 años, ella dice que no se renovará automáticamente, lo que significa que debe ser presentado para consideración antes de que haya una renovación. Así que en la práctica puede que no haya nada aquí. Vimos que Gideon Sa'ar, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, respondió diciendo que en realidad no hay un acuerdo concreto de armas entre los dos países, que solo existe este marco general de un memorando de entendimiento. Y hubo un pequeño intercambio entre Yair Lapid, lo que muestra que Israel ha perdido a Italia, diciendo que Italia ha tenido un liderazgo de derecha en Europa e incluso el liderazgo de derecha en Europa se está alejando de Israel. Pero creo que lo que ves aquí es que Meloni, quien enfrenta elecciones pronto, en realidad está tratando de acercarse a los europeos occidentales, acercarse a Francia, a España, al Reino Unido. Porque como en muchos otros lugares, aunque ella sea de derecha, la población no es muy pro-Israel. Yo he estado en las calles de Roma y he visto esvásticas en las calles. No es exactamente un país prosemita. Así que Meloni ahora está como cambiando de rumbo y tratando de demostrar algo. Incluso con su declaración, aunque no esté basada tanto en detalles, ella no va a ser el tipo de aliada que Israel quiere tener en Italia. Quedémonos en Europa. Si podemos, Alex, mientras grabábamos la semana pasada, hubo elecciones en Hungría y Víctor Orbán, el actual mandatario, terminó perdiendo esa elección. Ahora estás hablando del aliado más fuerte de Israel en Europa. Y la pregunta ahora es, ¿cómo será esa relación ahora que hay un nuevo liderazgo en Hungría? Sí, Víctor Orbán era el aliado más fuerte de Netanyahu. Orbán también era el aliado más fuerte de Trump en Europa. Peter Magyar, quien es un conservador, él viene del partido de Víctor Orbán, aunque ha declarado que no va a ser tan antagónico con la Unión Europea como Víctor Orbán. Quiero decir, él era como un candidato anticorrupción, un candidato antimonopolio, diciendo que el partido de Orbán tenía una especie de monopolio sobre la prensa y que de alguna manera había quitado algunos de los pesos y contrapesos democráticos, pero él mismo es conservador. Y Peter Magyar, de hecho, tuvo una llamada con el primer ministro Netanyahu solo un par de días después de su elección. Y Magyar incluso extendió una invitación a Netanyahu para que viniera a Hungría. Y recordarás que después de que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, Netanyahu hizo un viaje a Hungría para reunirse con Víctor Orbán.
Y Orbán anunció en ese momento que Hungría se retiraba de la Corte Penal Internacional y le prometió a Netanyahu que estaría seguro al aterrizar en Europa. Probablemente este sea uno de los únicos lugares en Europa donde Netanyahu podría haber aterrizado sin riesgo de ser arrestado. Y luego, cuando Netanyahu voló de Hungría de regreso a Estados Unidos, no sobrevolaron el espacio aéreo de otras naciones europeas por temor a que quizás esas naciones pudieran haber ordenado que ese avión aterrizara en su territorio. Queda por verse si Peter Magyar será un gran aliado de Israel. Él ha declarado una y otra vez que no busca dañar las relaciones entre Hungría e Israel. Y además, en Hungría vive una comunidad judía muy grande, la tercera más grande de toda Europa. Y en general, la comunidad judía más segura que vive en Europa. Sabemos que Magyar pasó recientemente por el proceso electoral y tuvo 4 reuniones con miembros destacados de la comunidad judía húngara, prometiendo proteger a esa comunidad y mantenerla segura. Así que parece que muchas de las declaraciones que Magyar está haciendo desde el principio demuestran que quiere que los judíos permanezcan seguros en Hungría. Él quiere que Hungría siga siendo un destino para los turistas israelíes que quieren estar seguros cuando viajan a Europa y está dispuesto a mantener relaciones bilaterales cercanas con el Estado de Israel. Pero eso no significa necesariamente que Magyar vaya a vetar automáticamente la legislación o las políticas anti-israelíes que se presenten en la Unión Europea, algo en lo que Israel podía confiar que Víctor Orbán haría. Alex, en los últimos meses, obviamente hemos hablado mucho sobre Irán, hemos hablado sobre Hezbollah, Líbano, pero todavía hay otro frente en esta guerra, y ese es Gaza. Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel todavía controlan aproximadamente el 53% de la franja de Gaza. Los informes de esta semana indican que altos funcionarios estadounidenses participaron en conversaciones directas con Hamas en El Cairo, y la delegación estadounidense estuvo encabezada por Arya Lightstone, quien fue el principal asesor de David Freeman, el embajador David Freeman, cuando el embajador Freeman estaba aquí en Israel. ¿Qué lectura podemos hacer de estas conversaciones directas entre la organización terrorista Hamas y Estados Unidos respecto al alto el fuego? Por cierto, Hamas dice que todavía no tiene intención de desarmarse, algo de lo que hablábamos mucho mientras avanzábamos por las fases del acuerdo de alto el fuego. Bueno, primero que nada, es interesante notar que no son Steve Witkoff y Jared Kushner quienes están negociando con Hamas aquí. Es Arya Lightstone, a quien conocemos muy bien en Israel. Como mencionaste, él fue jefe de gabinete del embajador Friedman. Yo diría que él está muy alineado con los puntos de vista de David Friedman sobre Israel. Ha sido un amigo. Creo que tiene una buena relación con el primer ministro Netanyahu. Quizá Netanyahu incluso confía un poco más en Lightstone en este momento que en Witkoff o Kushner. Estas son las cosas que hay que considerar. Pero Witkoff suavizó esa parte de las negociaciones. Lo que ha sido claro es que la Fuerza Internacional de Estabilización no se ha materializado. Hamas está exigiendo conservar sus armas. No están de acuerdo en desarmarse. Pero ves que sin el desarme no va a haber ninguna reconstrucción dentro de la franja de Gaza. Es lo que ha exigido Israel. Que Gaza no solo esté desmilitarizada, sino también desradicalizada. No vemos ninguna señal de eso en este momento. Y tienes a Hamas y al pueblo gazatí simplemente revolcándose en el desastre que causaron con el ataque del 7 de octubre y su incapacidad para cumplir con sus obligaciones bajo este alto el fuego de 20 puntos. Entonces, ¿qué ves? ¿Ves a Israel manteniendo su control sobre el 53% de la franja de Gaza? En este momento no vemos ninguna indicación de que el status quo vaya a cambiar. ¿Qué puede pasar si tienes, y así es como ha ido esta guerra, ¿ok? Lo hemos visto muchas veces donde Netanyahu ha ordenado a las tropas entrar en una zona solo para pausar las operaciones en esa zona y moverse a otra. Así que ahora podrías estar en una situación donde la guerra con Irán está concluyendo o llegando a su fin. El frente en Líbano ahora está en un alto el fuego con conversaciones directas hacia quizá algún tipo de acuerdo a largo plazo, un entendimiento a largo plazo entre Israel y Líbano. Ahora podrías ver a las fuerzas de defensa de Israel volver una vez más al frente en Gaza y enfrentarse a Hamas con tropas terrestres. Y de nuevo, como dijimos antes, realmente no puedes destruir ametralladoras con F-35.
Así que podrías ver que las fuerzas de defensa de Israel tengan que entrar y hacer una operación terrestre donde van a tener que enfrentarse en tiroteos con estos operativos de Hamás. Ahora, hay un buen argumento para no hacerlo. Dejen que Hamás ande suelto. Tal vez haya 10,000, 20,000 ametralladoras si quieren aterrorizar a la población de Gaza. Mientras no representen una amenaza directa para el frente interno israelí, que no lo hacen, déjenlo así. Crea una situación en la que la gente de Gaza exija salir de Gaza porque no estás enviando dinero ni equipo pesado para avanzar en la reconstrucción de la franja mientras Hamás esté militarizado. Y así, al final, probablemente lo que quieres es ver a los gazatíes que no quieren vivir bajo el gobierno de Hamás suplicar irse o levantarse para intentar quitarle el poder a esos operativos de Hamás. ¿Por qué Israel debería arriesgar la vida de sus propios soldados durante muchos meses? Especialmente cuando, si Israel hace eso, si Israel vuelve a poner tropas en Gaza, ¿sabes lo que va a pasar? Va a haber una gran demonización internacional de Israel, una deslegitimación de Israel. Así que podría ser que mantener ese status quo en Gaza sea el mejor escenario posible. Definitivamente mantendremos a nuestros televidentes informados sobre eso. Y Alex, vamos a terminar el programa de esta semana con algunas noticias positivas, lo cual me encantaría hacer. Javier Milei, el presidente de Argentina, tiene programado aterrizar en Israel más tarde el día de hoy. Aquí estamos en domingo. Y simplemente una energía tan positiva, una relación tan positiva que Israel tiene con Milei, hablando sobre la apertura de la embajada argentina en nuestra capital, Jerusalén. Hablando sobre la posibilidad de que El Al tenga vuelos directos de Tel Aviv a Buenos Aires. Estuvo en el Canal 14 durante el fin de semana, Milei, hablando sobre esta relación increíble y el apoyo a Israel, el apoyo al pueblo judío. Es un verdadero amigo. Es genial tenerlo en nuestro programa. Sí. Milei dio una muy buena entrevista con nuestro amigo de Canal 14, Libby Alone, quien es su corresponsal en Washington. Milei, sabes, esta es la segunda vez que viene a Israel desde que también recibió el premio de la Fundación Génesis, creo que hace poco más de un año. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que esta semana el presidente Trump habla de Israel como, entre comillas, un aliado tremendo. En las 48 horas inmediatas antes de que comenzara esta guerra, hace unas 7 semanas, tuvimos al primer ministro Narendra Modi de la India de visita en Israel. Sabes, creo que la India puede ser uno de los aliados más importantes de Israel. Y ahora ves aquí a Javier Milei, en medio de este alto al fuego, viajando a Israel. Es un momento arriesgado para venir, ¿verdad? Podría ser que las hostilidades se reanuden con Irán. También podría ser con Líbano, pero Javier Milei dice, no, yo voy. Y viene a recibir un premio del presidente de Israel. Creo que va a recibir la medalla presidencial de honor. Va a encender una antorcha en la ceremonia de Yom HaAtzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Así que, ya sabes, Israel sí tiene algunos aliados bastante poderosos en el mundo, incluso países que yo diría están en modo autodestructivo, como los de Europa Occidental. El Partido Demócrata y otros, ya sabes, se están alejando de Israel, países que están en ascenso. Ahora, Argentina estaba en la ruina. Así que no había, ya sabes, la única dirección en la que podían ir, ya sabes, bajo Milei, creo, era hacia arriba. Quiero decir, probablemente no sea cierto. Probablemente podrían haber caído más bajo, pero Milei ha estado, ya sabes, tratando de llevar a Argentina de vuelta hacia la respetabilidad. Sabes, la India bajo Modi es un país que se está convirtiendo en una superpotencia económica y el presidente Trump, ya sabes, tratando de, ya sabes, mejorar el estatus de superpotencia de Estados Unidos. Así que Israel sí tiene algunos aliados poderosos y es bueno verlo. Y creo que los israelíes merecen tener este tipo de visita diplomática, especialmente ahora que se acerca Yom HaZikaron, el Día de los Caídos en Israel, y el Día de la Independencia de Israel que se celebran esta semana. Así que, Alex, sería genial si pudiéramos tener al presidente de Argentina aquí en los estudios de JNS TV. Al mismo tiempo, dije que quería terminar con eso, pero sería negligente si no hablamos del hecho de que esta semana en Israel es Yom HaZikaron, el Día de los Caídos, y luego pasamos a Yom HaAtzmaut, el Día de la Independencia.
Y es simplemente una semana muy poderosa y emotiva. Yo diría que no tiene precedentes en ninguna otra parte del mundo cuando pasas de lo más bajo a lo más alto. Aquí algunos datos. Desafortunadamente, creo que desde principios de los años 40, 25.644 soldados pagaron con sus vidas haciendo el sacrificio supremo. Ese número sí incluye a las víctimas del terrorismo. Tan solo en el último año, 170 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel murieron en combate y 79 personas murieron en ataques terroristas. Ha sido una semana loca y emocional aquí en el Estado de Israel. Es realmente difícil describirlo para quienes no han estado aquí durante el Día de los Caídos y el Día de la Independencia. Sí, bueno, primero que nada, esto ha sido una montaña rusa loca durante los últimos 2 años y medio, desde el 7 de octubre. Es mucha lucha, mucha ansiedad. Así que, porque este es un ejército del pueblo, es un ejército de ciudadanos en el que se convoca a la gente como reservista, donde tienes hijos, esposos, hermanos y hermanas que sirven en el ejército. Es una ansiedad colectiva cada vez que envías a un ser querido a luchar y la gente tiene que vivir con eso. Y vimos que 170 murieron el año pasado, muchos más resultaron heridos y a veces son heridas graves, incluso cuando las llaman moderadas. Una herida moderada es algo muy serio, a veces es una herida que cambia la vida. Hay cientos, si no es que miles de amputados y otros que han sufrido como resultado de pelear en esta guerra. Y aquí en Israel tenemos esta yuxtaposición tan singular entre el Día del Recuerdo y el Día de la Independencia, uno inmediatamente después del otro. Y creo que es muy diferente. Es algo sobre lo que escribí hace muchos años en KNS. En Estados Unidos, creo que la mayoría de los estadounidenses no conocen personalmente a alguien que haya sido desplegado en combate activo. Y si conocen a alguien, no conocen a muchas personas que hayan sido desplegadas en combate activo. Obviamente muchas personas sí lo hacen, pero yo diría que en general la mayoría de las personas no están involucradas en combate activo, no tienen seres queridos en combate activo. Y el Día de los Caídos en Estados Unidos, por supuesto, hay desfiles de veteranos de guerra y cosas por el estilo, y hay ceremonias en los pueblos. Pero yo diría de nuevo que para la mayoría de los estadounidenses que no participan en estas ceremonias, ¿qué es el Día de los Caídos? El Día de los Caídos es un día comercial de compras con grandes ofertas. Compra 2 y llévate uno gratis. Es un día en el que hay béisbol. Fin de semana de las 500 de Indianápolis, ¿verdad? Fin de semana del Día de los Caídos. Así que es un fin de semana de 3 días. Es la primera vez en Nueva Jersey que la gente va a la costa de Jersey, a la playa. O sea, es un fin de semana de 3 días. Y aquí en Israel reconocemos que nuestra independencia se pagó con la sangre de nuestros seres queridos y de nuestros soldados. Y todos en este país, no hay una sola persona que viva aquí que no conozca, mientras hablamos, a muchas personas que están en combate, que no conozca a alguien que murió en combate o que no se haya visto afectado por la muerte de alguien que murió en combate o que no conozca a alguien o a muchas personas que fueron asesinadas o heridas en ataques terroristas. Bien, así que el Día de los Caídos es un día muy solemne y muy serio que luego inmediatamente se yuxtapone con este Día de la Independencia. Así que reconocemos que estas muertes no fueron en vano. Además que se pagaron para obtener la soberanía israelí. Y desafortunadamente todavía tenemos que pagar nuestra independencia con las vidas de los soldados, porque todavía seguimos teniendo estos enemigos a través de nuestras fronteras e incluso dentro de nuestras fronteras, como alrededor de nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras. Y creo que todos los israelíes esperamos el día en que podamos decir que no hubo ningún soldado que muriera en combate de un año a otro. Esto es realmente lo que esperamos. Pero pasamos de este día solemne a esta celebración única, que yo diría que es incluso mucho más significativa en Israel que el 4 de julio, este día de la independencia. Y verás a los israelíes en todo el país haciendo parrilladas, celebrando y ojalá por primera vez en mucho tiempo haciendo esto sin estar bajo fuego, ya que tenemos alto el fuego en todos los frentes. Y ojalá esa tranquilidad continúe a largo plazo.
Hoy quiero desearte a ti y a todos allá afuera un significativo Día de los Caídos, Yom HaZikaron, y después un muy alegre Día de la Independencia de Israel. Eso es todo el tiempo que tenemos para el Jerusalén Minute de esta semana. Josh Hasten aquí, corresponsal de JNS News, junto a Alex Treyman en JNS TV aquí en Jerusalén. Quiero mandar un saludo a las personas detrás de cámaras aquí. Arnold Rogalenter está manejando la consola. Yuri Zberetsky, gerente de la estación, nuestro productor, Zach Sickerman, Ryan Lishitz y Bárbara Kamenov. Y nos vemos la próxima semana en JNS TV. No olviden suscribirse. Suscríbanse al increíble contenido que JNS ofrece en JNS TV. Denos un súper agradecimiento. Vayan a jns.org para las últimas noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Que tengan una excelente semana todos. Nos vemos la próxima semana.